Vamos a recordar un poco acerca de resolución de triángulos rectángulos. Como definición y recordando un poquito acerca de los triángulos rectángulos, llamamos triángulos rectángulos a todos aquellos triángulos que tienen uno de sus ángulos el valor de 90 grados. A eso le llamamos triángulo rectángulo. Los elementos de un triángulo rectángulo son, como podemos ver en la imagen, la hipotenusa, que la hipotenusa es el lado más largo que tenemos en nuestro triángulo. Aparte que es la que está justo al frente de nuestro ángulo de 90 grados. Está al frente de ese ángulo. Esa es la hipotenusa. Y los otros dos se llamarían catetos. Cateto mayor y cateto menor. Obviamente el cateto mayor va a ser más largo que el cateto menor. Pero ninguno de estos catetos tiene que ser mayor a la hipotenusa. Entonces, esa es la forma de... o eso es el nombre que reciben los elementos de un triángulo rectángulo. Además que va a tener obviamente tres ángulos, ¿no? En este caso tenemos el ángulo A, ángulo B, ángulo C. Y el ángulo A siempre, en este caso, el ángulo A siempre va a ser 90 grados. No quiere decir que siempre va a estar nombrado de esa forma, ¿no? Pero tenemos tres ángulos y tenemos tres lados. ¿Cuáles son los lados? Los lados son la hipotenusa y los dos catetos. Pero nosotros tenemos que ponerle un nombrecito a cada lado. Por ejemplo, si aquí está el ángulo A, el lado A está opuesto a ese ángulo. Ese es el lado A. Este es el ángulo B. El lado B es el que está opuesto a ese ángulo. Y lo mismo con el ángulo C. El ángulo C es el que tenemos por acá. Y su lado va a ser el que está opuesto, el que está al frente. Entonces, sabiendo eso, vamos a nombrar este triángulo que tengo a la derecha. Este triángulo, ustedes pueden observar, ese ángulo de ahí es 90 grados. Eso mide 90 grados. Le voy a poner ahí 90 grados. Y le voy a poner otras letras. Porque no siempre va a ser A, B y C. Puede ser X, Y, Z, M, N o la letra que quieran. En este caso yo le voy a poner M, N, X. Ya. Entonces, esos son los ángulos. El ángulo N sería este, el ángulo N. El ángulo M sería este. Y el ángulo X sería el que vale 90 grados. Entonces esa sería la manera correcta de nombrar un triángulo o rectángulo. Ahora, ya nombramos los ángulos. Los ángulos están nombrados con letras mayúsculas. Ahora vamos a nombrar los lados. Si este es el ángulo X, este va a ser el lado X. Minúscula, letra minúscula. Vamos a hacerlo con azul. Lado X. Lado M. Si este es el ángulo, el que está al frente, ese es su lado. Si este es el ángulo X, el que está al frente, ese es su lado. Y lo mismo aquí, este es el lado N, a su frente estaría el lado N. Esa sería la manera correcta de nombrar un triángulo rectángulo. ¿Ya? Pero no siempre un triángulo rectángulo lo van a tener de esa manera. Puede ser que el triángulo rectángulo lo tengan dibujado de otra forma. Por ejemplo, yo lo puedo tener así, el triángulo rectángulo. Ese es mi triángulo rectángulo. ¿Cuál vendría a ser la hipotenusa? Observemos. A este le voy a poner nombre M, N y P. M es el ángulo M, ángulo N y ángulo P. Son los tres ángulos. El ángulo N, observen aquí, el ángulo N es el que tiene 90 grados. El ángulo N. Ahora, sabiendo eso, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es el que está al frente del ángulo de 90 grados. ¿Cuál está al frente del ángulo de 90 grados? Ahí. Esta es la hipotenusa. Aparte que me voy a dar cuenta, fijándome en el triángulo, ¿cuál es el lado más largo? El lado más largo, esa es la hipotenusa. Entonces yo puedo decir que la hipotenusa es esta. A ver, vamos a anotarlo.
hipotenusa. Esa sería la hipotenusa, esa que tengo ahí. ¿Ya? Esa sería la hipotenusa. Ahora los otros dos serían los catetos. Cateto, este sería un cateto. Y este sería el otro cateto, ¿no? Entonces, nuestro triángulo rectángulo tiene tres ángulos, que en este caso es el ángulo M, el ángulo N y el ángulo P. Tiene tres lados. ¿Cuáles son los lados? Los lados son mi hipotenusa y mi cateto menor y mi cateto mayor. Este sería el cateto mayor porque es el más grande de los catetos, y este es el cateto menor porque es el más chico de los catetos. Vuelvo a repetirles, la hipotenusa es la más grande de todos los lados. Si se fijan bien ustedes, la hipotenusa es más larga que los dos catetos. Es más larga que ese cateto y es más larga que este cateto. Ahora, si bien ese es el nombre que tiene nuestro triángulo, pero necesitamos ponerle las letras. ¿Qué letra tiene la hipotenusa? Recuerden que la letra se pone la opuesta a su ángulo. Opuesto. N sería, ¿no? La opuesta al ángulo. N. Este es el ángulo P, donde es su opuesto. Su opuesto es aquí, entonces este sería el lado P y este sería el lado M. ¿Por qué? Porque es opuesto a su ángulo. Entonces esa sería la manera correcta de anotar o de escribir un triángulo rectángulo. Ahora vamos a hacer los primeros ejercicios utilizando los triángulos rectángulos, y para ello vamos a utilizar inicialmente el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice que, vamos a anotarlo aquí, me dice que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa, dice, entonces yo voy a anotar aquí, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces yo voy a anotarlo así. Entonces, esa es la teoría, esa es la ley o el teorema de Pitágoras. Necesitamos saber de memoria este teorema para poder resolver un triángulo rectángulo sin problema. Volvemos a repetir. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los dos catetos, ¿no? Entonces esa es la regla. Con eso vamos a poder resolver un triángulo rectángulo. Tenemos ahora entonces nuestro primer ejemplo y tenemos aquí el teorema de Pitágoras para recordar qué es lo que debemos hacer. Mi triángulo rectángulo me da como datos principales, me está dando en este caso me va a dar el valor de la hipotenusa, que va a valer 25, y me va a dar un cateto que va a valer 20. Además que ya yo sé por definición que este ángulo vale 90 grados. Vale 90 grados el ángulo. Entonces vamos a ponerle nombre a nuestro triángulo. Le vamos a poner ángulo A. Y si este es el ángulo A, el lado A va a ser el que está al frente. Ángulo A. A este le vamos a llamar ángulo B. Y mi lado B va a ser el que está al frente. Lado B vale 25 en este caso. Y me falta el ángulo C. Ángulo C. ¿Cuál va a ser el lado C? El que está al frente. Y ya lo tenemos. Tenemos ángulo A, ángulo B, ángulo C. Y tenemos lado A, lado B y lado C. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio para que yo utilice el teorema de Pitágoras? El ejercicio me va a decir encontrar el valor de
el cateto A. Entonces el ejercicio me dice encuentre el valor del cateto A. O sea, yo tengo que encontrar el valor de este cateto, porque el valor de B vale 25, ya sé que vale 25, esa es la hipotenusa. El valor de C vale 20, ese es el cateto, pero el valor de A no sé cuánto vale, y eso es lo que me está pidiendo el ejercicio, me está pidiendo encontrar el valor del cateto A. Entonces, como ya conozco el valor de B, que es la hipotenusa, conozco el valor del cateto C, entonces está fácil resolverlo utilizando el teorema de Pitágoras, el que tenemos aquí. Entonces voy a hacer lo que dice el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? Me dice que el cuadrado de la hipotenusa, entonces yo anoto aquí, el cuadrado de la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa en el triángulo? La hipotenusa en el triángulo es el lado más largo y el que está al frente del ángulo de 90 grados. Esa es la hipotenusa. Entonces me dice el teorema de Pitágoras que es el cuadrado de la hipotenusa, o sea, sería el cuadrado de 25. Es igual, dice Pitágoras, es igual a el cuadrado de un cateto, de cualquiera de los dos catetos, es igual entonces al cuadrado de un cateto, o bien este cateto o bien este cateto, el que ustedes quieran. Yo voy a anotar el 20. ¿Por qué? Porque es un dato que ya tengo. O sea, va a ser 20 cuadrado. ¿Qué dice Pitágoras? Más el otro cateto. ¿Cuál es el otro cateto? A. Entonces, más A al cuadrado. Y eso me dice Pitágoras. Me dice hipotenusa al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado. Esta es la hipotenusa por si acaso. Hipotenusa al cuadrado. Es igual, dice. Es igual. ¿A qué es igual? Al cuadrado de un cateto. Yo tomé este cateto. Puse 20 al cuadrado. Más el cuadrado del otro cateto. Más el cuadrado del otro cateto. ¿Cuál era el otro cateto? A. Y anotamos así. Una vez está anotado nuestro teorema de Pitágoras, procedemos a resolverlo. Primero resolvemos este 25 al cuadrado. 25 por 25. Eso es 25 al cuadrado. Sería 625. Anotamos entonces. 625 es igual a 20 al cuadrado. Es como decir 20 por 20 sería 400 más a cuadrado. Luego el objetivo es despejar esta variable, despejar la única variable que van a ver ustedes. La única variable es A. Entonces esa variable yo la tengo que despejar, tengo que dejarla sola. Entonces esto va a quedar 625. Este 400 que estaba sumando por acá va a pasar al otro miembro a restar. Entonces va a quedar 625 menos 400 es igual a cuadrado. El 625 estaba a la izquierda, se mantiene a la izquierda, no pasa nada. El 400 estaba sumando, pasa al otro lado a restar. Resolvemos eso. 625 menos 400 y tenemos 225 es igual a cuadrado. Ahora tengo que despejar este cuadrado. ¿Cómo despejo ese cuadrado? Ese cuadrado pasa al otro miembro como raíz cuadrada y se queda la A solita. Ese 2 que tenía ahí se pasó a formar una raíz al otro lado. ¿Pero raíz de qué? Raíz de lo que había. 225. Entonces esto ya puedo ordenar. A es igual, con la ayuda de una calculadora sacamos la raíz cuadrada de 225 y nos va a dar como resultado 15. Entonces ya puedo saber yo que el lado A de mi triángulo, este lado, vamos a anotarlo aquí, ¿cuánto vale? Vale 15. Ahora observemos, siempre la hipotenusa es más larga, les había dicho, ¿no es cierto? Es más grande. Entonces fíjense, la hipotenusa vale 25, el un cateto vale 20 y el otro vale 15. Está correcto, ¿no es cierto?
Siempre la hipotenusa es la que tiene el lado más largo. Veamos otro ejemplo. Vamos a copiar el triángulo. Ahora, no siempre el triángulo va a estar de esa forma, puede estar así. Ya. Puede estar de diferente forma el triángulo, puede estar así, puede estar así. Vamos a hacer así el triángulo ahora. Puede ser que ustedes piensen que no es rectángulo, porque lo van a ver así. Entonces van a decir, ese triángulo no es rectángulo, está medio raro. Y si ustedes tienen que observar, fíjense aquí, en esta parte forma un ángulo de 90 grados. Hay 90 grados exactos. Entonces, si hay un triángulo que tenga 90 grados exactos, esta parte mide 90 grados. Entonces ya es un triángulo rectángulo. Por consecuencia, esta va a ser la hipotenusa. Esa es la hipotenusa, porque está al frente del ángulo recto y es el más largo. Este va a ser el un cateto y este va a ser el otro cateto, ¿no? Eso tenemos que saber de memoria. Ahora le vamos a poner nombre a nuestro triángulo. Le voy a poner X, Y y Z. Mi hipotenusa, esta es la hipotenusa, va a llevar ¿qué nombre? El del opuesto, va a llevar Y. Letra minúscula Y. Este cateto va a llevar la letra de su ángulo opuesto, que sería la Z, se llama Z minúscula. Y este cateto va a ser el cateto X, porque está al frente del ángulo X. Las letras mayúsculas significan ángulos y las letras minúsculas significan lados. Ahora, si es que, como en este caso, no se puede diferenciar si es mayúscula o minúscula, para diferenciar ustedes le ponen el símbolo de ángulo a cada letra, indica ángulo. Eso para no equivocarse. Ángulo Y, ángulo Z, ángulo X. Entonces, ¿qué datos me da el ejercicio? Me dice que el ángulo Y vale, vamos a ponerle un valor de, no sabemos. Esa va a ser una de nuestras incógnitas. Z va a valer 49 y X va a valer 32. Esos son los datos que me da el ejercicio. Me da esto que es un cateto que vale 49 y este otro cateto que vale 32. Entonces yo voy a utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar el lado Y, que vendría a ser la hipotenusa. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, reemplazamos simplemente. ¿Qué dice Pitágoras? Dice el cuadrado de la hipotenusa. Entonces sería el cuadrado de la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa en mi ejercicio? La hipotenusa es el lado más largo, o sea, sería la letra Y. Esa sería la hipotenusa. Entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual, ¿a qué es igual? A un cateto al cuadrado, a uno de los catetos elevado al cuadrado. Puede ser este o puede ser este, el que ustedes quieran. 49 al cuadrado más, anoto más, el otro cateto, aquí dice, más el otro cateto al cuadrado, más, ese es el otro cateto, 32 al cuadrado. Y cuadrado es igual, ahora resolvemos esto con la ayuda de una calculadora. 49 al cuadrado sería 2401, estamos resolviendo eso, más 32 al cuadrado. 32 al cuadrado igual con la ayuda de una calculadora sería 1024 y vamos resolviendo ahora. Y cuadrado es igual a, aquí vemos que hay una suma, 2401 más 1024. Tenemos como resultado 3425. 3425, la suma de todo esto
y quiere decir que y cuadrado es igual a 3425. Ahora despejamos lo que le estorba a la y, que sería este 2. Este 2, que es exponente, pasa al otro lado como raíz de 3425. Y es igual, sacamos la raíz cuadrada de 3425 y nos sale un resultado de 58.5. Entonces quiere decir que la hipotenusa de este ejercicio, esta y, vale 58,5. Si verificamos si está correcto, la hipotenusa tiene que ser más grande que los otros catetos. Los otros catetos valen 49 y 32 y nuestra hipotenusa tiene 58. Entonces confirmamos que nuestro ejercicio está correctamente resuelto. Esa sería la manera de encontrar un elemento faltante, un lado faltante de un triángulo rectángulo, utilizando el teorema de Pitágoras.